Buenos días. Con que vimos la clase pasada. García Pérez. García Pérez. Anda por ahí García Pérez. Sí, presente, maestro. Que vimos la última vez. Bueno, la clase pasada Sí. resolvió dos preguntas sobre el arraigo y la posibilidad de extender un plazo de 48 horas a 72 horas en el control de detención. También presentó dos diapositivas, la segunda sobre la asistencia consular, Sí. en donde dijo que el Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite previa identificación si un extranjero está detenido y en su caso la autoridad a cuya disposición se encuentra y el motivo. Sí. ¿Qué más? Y pues en la primera diapositiva sobre los derechos que asisten al detenido, sobre su Sí. derecho a informar a alguien de su detención, a consultar en privado con su defensor, a recibir una notificación escrita que se establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores del sobre lo que estábamos, Sí. y el derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con un aseo personal. A ver, Lovera Lugo. Lovera Lugo. ¿No está Lovera Lugo? Jiménez Pastrana. Jiménez Pastrana. Tampoco está. Jiménez. Muñoz Moreno. Muñoz Moreno, tampoco está. Sí, profesor. A ver qué vimos la última vez. Prende tu micrófono, por favor. Muñoz Moreno, prende tu micrófono. ¿Sí me escucha? Sí, que vimos la vez pasada. Pues vimos lo de la asistencia, la asistencia consular, que es en el caso de que el Sí. detenido sea extranjero y que se le hará saber sin la demora y se le garantizará su derecho a recibir la asistencia de un consular. Y Sí. pues se le tiene que permitir todos sus derechos, ¿no? Que tiene al que se le tiene que permitir comunicarse con su embajada y que tienen bueno, que el Ministerio Público y la policía también tienen que informar pues que a quien se le solicite. También Sí. vimos todos los derechos que asisten al detenido, Sí. que tienen todos los derechos que tienen, que es el de que tienen derecho a informar a alguien que está detenido, el derecho de consultar a un defensor en Sí. privado. Y el derecho de recibir una notificación escrita que se establezca los derechos para todos los derechos que tiene, pero tiene que recibirlos por escrito también. O sea, no solo se le tienen que informar con, ahora De sí que palabra. Sí, de no. palabra nada más. O sea, no solamente se le tienen que informar así. El derecho a ser colocado en una celda que pues tenga unas condiciones dignas y con aseo personal. El derecho que no tiene que estar detenido
con todo desnudo y con prendas íntimas. También se habló sobre la creo que nada más eso. Bueno, todo lo de No. la flagrancia también volvimos a hablar sobre eso. Ok, ok, gracias. A ver, Rosas Berrocal. Rosas Berrocal. Presente, profe. ¿Qué más vimos? Presente, profe. Sí, dime, ¿qué más vimos? ¿O qué vimos la última vez? La última clase. Ok, sí vimos lo del arraigo, lo de el plazo de 48 horas lo podemos extender a 72 horas. En Ujú, los derechos que asisten al detenido, sí, también vimos lo de la asistencia consular sí. y también vimos parte de lo de la flagrancia. Ujú, ok, Sí, es lo que vimos en general, sí. ok, gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que hemos visto? No, ninguna, profesor. No, profe. ¿No hay dudas? Ok. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para continuar con nuestra clase y vamos a ver que vamos a ver ahora las medidas cautelares. ¿Sí? Las medidas cautelares se establecen y se imponen con el objeto de garantizar que el indiciado, el imputado, no se va a sustraer al ejercicio de la acción penal o no se va a dar a la fuga, fundamentalmente, aunque también tiene como objeto la de otorgarle cierta seguridad, cierta protección a la víctima ofendido, a los testigos, así como también a la preservación de los datos de prueba o pruebas como pudiéramos llamarles genéricamente. ¿Sí? Perdón. Entonces tenemos que el objeto precisamente de las medidas cautelares es eso, asegurar la presencia del imputado al procedimiento. Estas medidas cautelares las puede imponer el juez a petición del defendido, quien en su caso deberán de fundamentar la razón para que se imponga alguna medida cautelar. Debemos de tener presente, y el juez también debe de tener presente, que debe de privilegiarse la libertad. Ya vimos que debe de preferirse que el imputado enfrente el procedimiento en libertad. Bien. Entonces, debe de, y vamos a ver que estas medidas cautelares, solamente para efecto de garantizar de alguna manera la comparecencia del imputado al procedimiento, ya sea ante el Ministerio Público en la etapa de la investigación complementaria, ya sea en la
audiencia intermedia, o bien ya sea en el juicio. Entonces, para esos efectos es las medidas cautelares. ¿Y cuándo procede imponer una medida cautelar? Procede una vez que se ha hecho la imputación. Y lo mismo cuando se vaya a vincular a proceso al imputado. Una vez que se hace la imputación, el juez dentro del término, como lo vamos a ver más adelante, dentro del término de 72 horas, tendrá que dictar el auto de vinculación o de no vinculación. Y en ese caso es cuando podrá declararse la procedencia de una medida cautelar. Sí, fundamentalmente se va a pedir la medida cautelar cuando haya riesgo a la seguridad de la víctima, haya riesgo de que se sustraiga al ejercicio de la acción penal, o bien cuando también haya riesgo de que no repare la reparación del daño. Entonces, en esos casos es cuando se da. Y vuelvo a repetir, como ya lo señalamos, si la investigación se inicia con detenido, el Ministerio Público dentro de las 48 horas deberá de comparecer ante el juez cautelar, el juez de control, para que resuelva primero la legalidad de la detención, segundo, para que se haga la imputación, tercero, para que en su caso se decreten las medidas cautelares, y cuarto, cuando se vincule. O bien, cuando se vincule previamente y pues se fijan las medidas cautelares. Entonces, bueno, vamos a ver qué es en los momentos o en el momento procedimental en el que procede las medidas cautelares. Ahora, ¿cuáles son esas medidas que puede tomar o puede decretar el juez de control, precisamente para garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento? Decíamos que estas medidas cautelares son precisamente para garantizar que el sujeto va a comparecer. ¿Y cuáles son estas? Una, la presencia periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Es decir, el juez puede solicitar o señalar que el indiciado, el inculpado, se presente cada 8 días, cada 15 días, cada mes, ya sea ante el Ministerio Público o ante el juez. ¿Bien? Es una medida que se toma para esos efectos. Que normalmente esto se hace en casos leves o en delitos no graves. Segunda, la exhibición de una garantía económica, que pues una fianza o una caución o de cualquier otro tipo, como vamos a ver más adelante. Esta garantía económica puede consistir también en una prenda, en una hipoteca, en un embargo, etcétera, etcétera,
para garantizar precisamente su comparecencia. Una garantía, como su nombre lo indica, va a garantizar. Tenemos también el embargo, tenemos la inmovilización de cuentas y demás valores. Que también traer de la acción penal, sí, pues si se le embargan sus cuentas, pues no va a tener dinero para poderse ir del país. Entonces, bueno, se puede dar esa situación. La prohibición de salir sin autorización del país o de la localización en la cual reside o de la localidad en la que reside o del ámbito territorial que tiene el juez. ¿Sí? Es decir, no podrá salir del país, en cuyo caso normalmente se le pide, además de decirle que tiene prohibido salir del país, se le pide que entregue su pasaporte. ¿Sí? O que no salga de la localidad, puede ser el municipio o puede ser el estado dentro del cual reside, ¿sí? O también del territorio, como decíamos, puede ser el municipio, puede ser la población, puede ser el estado en sí. ¿Sí? La prohibición que no salga de ese. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución. Esto es dable en aquellos casos en los que el imputado está enfermo o sufrió alguna lesión y tiene que estar hospitalizado, entonces pues se le puede aplicar esta medida cautelar de que permanezca en calidad de detenido en el hospital donde está siendo detenido, no está siendo atendido, perdón. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, se le puede prohibir que acuda a bares, a cantinas, a tables, dance, etcétera, o que se reúna con determinado tipo de gentes, con la palomilla o la banda con la que acostumbra reunirse con sus cuates o en ciertos lugares, que también son medidas tanto cautelares que también pueden cumplir el fin de ser una medida de protección o una medida cautelar, ¿sí? O precautoria. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, pues ya lo vimos como medida de protección, la separación del domicilio, medida de protección, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito, en el caso de servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad laboral o profesional, por ejemplo, un médico que comete el delito de responsabilidad médico-técnica, ¿verdad? Se le puede suspender temporalmente en el ejercicio de su función. La colocación de localizadores electrónicos también es otra de las formas de poderlo ubicar y de evitar que se sustraiga a la acción penal. Ya saben ustedes, hay un político muy renombrado que fue extraditado, seguramente recuerdan su nombre. ¿Quién recuerda el nombre de este político que supuestamente iba a denunciar Lozoya. a muchos funcionarios? Efectivamente, Lozoya,
a él se le aplicó esta medida cautelar de ponerle un localizador electrónico. ¿Sí? Tenemos el resguardo en su domicilio, que es conocido como arraigo domiciliario, ¿sí? En el que puede salir a trabajar, puede salir a determinadas actividades, pero que debe de permanecer mayormente en su domicilio. Y por último, la prisión preventiva. Se pone precisamente al último porque debe ser la última medida que adopte el juez. Él debe de preferir cualquiera de las otras y solamente en caso excepcional la prisión preventiva. Esta es en casos excepcionales. ¿Sí? Debe en todo caso aplicar cualquier otra, como ya dijimos, porque debe de privilegiarse la libertad y existe precisamente ese mandamiento de la libertad durante el procedimiento. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, ninguna, profesor. ¿No hay dudas? Bueno. Cuando se imponen estas medidas cautelares o cualquiera de estas medidas cautelares, estas se podrán imponer en la audiencia inicial. Es precisamente en la audiencia inicial donde se va a imponer medidas cautelares. En donde, como veremos más adelante, el juez de control primeramente tendrá que analizar la legalidad de la detención. Si se califica legal la detención, entonces podrá entrarse al debate de las medidas cautelares. ¿Sí? Mientras no, independientemente de que procesalmente debe primero hacerse la imputación, resolver sobre la vinculación y si se dicta la vinculación o bien si se pide la prórroga del plazo, la ampliación del plazo constitucional, entonces podrá verse lo relativo a las medidas cautelares. Entonces el juez podrá imponer estas a solicitud de parte interesada, que puede ser la víctima u ofendido, o puede ser también el Ministerio Público. Y estas medidas cautelares podrán imponerse una o varias a la vez. Por ejemplo, se puede imponer, como vimos en el caso de Lozoya, la de ponerle el localizador y aparte se le fijó el arraigo domiciliario y también se le fijó, ¿sí?, una garantía económica. Entonces se pueden establecer varias de ellas, pero también debe el juez debe de partir de que no debe procurar poner la más grave, esto es la prisión preventiva, y esta solamente se podrá hacer en casos graves y debidamente justificada. Entonces, el debate
se tiene que abrir en el sentido de que, por una parte, la solicita al Ministerio Público o la víctima ofendida palabra al imputado y a su asesor jurídico para que ellos discutan la necesidad o la no necesidad de la medida cautelar solicitada y el imputado podrá, en su caso, proponer que se le imponga una menos grave. ¿Sí? Entonces, bueno, ya el juez, después del debate que se habla acerca de si se impone una medida cautelar o se impone otra, el juez resolverá cuál será la manera de sacar la imposición de las medidas más prudentes. Entonces, de eso se lleva a cabo cautelares. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. No, profe. Aquí el aspecto Profe. que Yo tengo una duda, perdón. ¿Sería Sí, obligatorio en este caso imponer una medida cautelar o podría dejarse en completa libertad durante el procedimiento? se puede dejar en completa libertad al sujeto durante el procedimiento, pero en la práctica siempre se impone una medida cautelar, por leve que sea, pero tiene que imponerse por parte del juez, que puede ser, por ejemplo, puede establecerse como medida cautelar la libertad bajo palabra. Es decir, basta la palabra del imputado de que no va a sustraerse al ejercicio de la acción penal, de que no va a atentar contra la seguridad de la víctima o ofendido, y que en un momento dado de salir culpable reparará el daño. El válidamente podrá imponer como medida cautelar es la libertad bajo palabra, o bien el llamado arresto domiciliario o prisión domiciliaria, como se le suele llamar también en ese sentido, y puede imponer. Una de las medidas que menor afectación causa a la persona y que es mayor, que incluso es lo que proponen ellos, el imputado y su defensa, es la garantía económica. Esto es una fianza o caución. Y entonces, bueno, si ellos otorgan una caución, que es depositar dinero en efectivo, ¿sí?, o a través de un billete de depósito, una financiera, tienen la ventaja de que al término del juicio ese dinero se les va a reintegrar. Entonces, bueno, pues es la menos gravosa para ellos, aunque se pueden imponer cualquier otro. Y de igual manera, el juez o los jueces, por costumbre, realmente imponen como medida cautelar precisa la económica, la fianza o caución, porque es la mayormente aceptada en ese sentido. Pero sí es válido, sí puede, en un momento dado, si hay signos inequívocos, porque, ojo, el objeto de las medidas cautelares es garantizar. ¿Cuál es el objeto? Va a comparecer ante las autoridades. Si
llamémosle 6 meses, un año, que duró la investigación, tanto inicial como complementaria, y cuántas veces fue citado y se presentó, pues hay un signo inequívoco de que no pretende sustraerse de la acción penal. Y el juez, tomando en cuenta todas estas circunstancias, puede decir, no es necesario porque no hay muestra de eso. Ahora, otra de las formas también de garantizar que no se va a sustraer, si el sujeto acredita que tiene total arraigo en la población, ¿sí? Por ejemplo, la persona acredita que toda su vida ha vivido en la Ciudad de México, por ejemplo. Acredita que tiene 20, 30, 40, 50 años viviendo en una misma casa. Acredita que tiene 20, 30, 40 años trabajando para una institución. ¿Sí? Acredita que toda su familia está viviendo en la Ciudad de México, por ejemplo. Es fácil deducir con todas estas pruebas, con todos estos elementos de convicción, pues que el sujeto no se va a sustraer al ejercicio de acción penal porque tiene total arraigo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que una persona que tiene 20 años trabajando en una empresa, en un negocio, lo que sea, va a perder su jubilación por un problema que quizá no sea ni tan grave? No, ¿verdad? O va a dejar a toda su familia, también por eso, ¿no? Y que ha estado compareciendo cuantas veces ha citado, pues ahí hay una prueba inequívoca que precisamente en eso estriba el debate. Él va a acreditar, el imputado va a acreditar su arraigo y que no hay forma de que él pueda sustraerse al ejercicio. Tomando en cuenta todos estos elementos, el juez puede decir, no, no le impongo ninguna medida cautelar porque no es necesaria, dado que no hay ningún elemento de donde que el sujeto pretenda darse a la fuga, sustraerse al ejercicio de la acción penal. Entonces, en este caso, sí puede prescindir de esa medida cautelar. ¿Sí? Más que también hay que ser realistas. Si el juez, no obstante todos estos elementos, digo, válidamente y legalmente lo puede hacer, lo que puede pensar la víctima o ofendido, ¿qué puede pensar si no le pone ninguna medida cautelar? Pues mínimo va a decir, no, pues ha de ser su cuate, ha de ser su compadre, es un juez corrupto, ya está actuando en favor de él. Y entonces, bueno, pues por eso, porque los jueces son también muy timoratos, dice, para que a mí no me traigan en su recochina bocota, pues yo le pongo una medida cautelar, leve que sea, pues se la pongo, ¿sí? Pero válida y legalmente puede no imponerse ninguna medida cautelar. ¿Eh? ¿Queda entendido? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Gracias, profesor. No, profesor. Profesor, entonces, ¿me puede decir más o menos en qué casos se ocupan o, bueno, se imponen las medidas cautelares? En todos los casos en los que el delito merece pena de prisión, ¿sí? Por, llamémosla así, por regla general, los jueces imponen una medida de seguridad. Cualquiera de las que
imponen es la de la caución, fianza o caución. ¿Sí? Si ustedes van, no quisiera que sí pudiera hacerlo, no quisiera dada la pandemia, pero si ustedes pueden y quieren esa práctica para su conocimiento, pueden ir a un juzgado penal y preguntarle al juez o al secretario qué medidas cautelares aplican mayormente. O sea, ¿cuál es la que aplican con mayor frecuencia? ¿Sí? ¿Cuáles? Y van a ver que les van a decir que es la de la fianza o caución. ¿Sí? Y excepcionalmente, en los casos que procede, la de la multa. Pero eso es debido precisamente a que, para que no piensen mal de los jueces, ellos dicen, yo pongo una medida, cuando en muchas ocasiones en realidad no es necesario, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, ¿sí? Y la ley dice que debe de imponerse la menos leve y puede darse el caso que hemos hablado. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No hay dudas? Ahora, ¿cuándo se aplica la prisión preventiva? Primero, debe ser un delito que merezca pena privativa de la libertad. ¿Sí? En ese caso podrá imponerse. Segundo, debe haber elementos que permitan establecer que el sujeto puede sustraerse al ejercicio de la acción penal. Y para la prisión preventiva, ojo. ¿Sí? Tercero, que represente un riesgo grave para la víctima u ofendido. O bien que represente un grave riesgo para los datos. ¿Sí? Es decir, que pretenda destruir, alterar algún medio de prueba o alguna prueba. ¿Sí? Puede dar fundamento precisamente a estos aspectos, a la aplicación de la pena de prisión, no la pena, a la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, esos es los casos en que puede aplicarse fundamentalmente la pena de prisión. ¿Cuándo no puede aplicarse la pena de prisión o cuándo puede el juez abstenerse? Ojo, puede abstenerse de aplicar la pena de prisión. Uno, cuando la persona tenga más de 70 años, mayor de 70 años, o esté afectada por una enfermedad grave o terminal. Entonces, en este caso, se ordenará la prisión preventiva domiciliaria o en algún centro médico o en algún centro geriátrico. ¿Sí? Entonces, en estos casos, sin embargo, en la práctica se señala que no basta que sea solamente, la ley dice que tenga más de 70 años o, o, o afectada por una enfermedad grave o terminal. En la práctica, y dos juntas
es decir, que se tenga, interpreta como que debe de daños y que aparte esté enfermo, que tenga una enfermedad grave o terminal, problema, y que no le aplicaron esta excepción, que ahorita se me estaba en prisión hace 4 o 6 años, 70 años, y no no le aplicaron esta excepción. Lo mismo, estuvo enfermo antes, tenía una enfermedad grave y tampoco le aplicaron estas chicas, no tanto la excepción, y está cumpliendo con la prisión domiciliaria. Entonces se da. Lo mismo aquí la ley dice que cuando se trate de mujeres embarazadas o de madres durante la lactancia, que no deberían de sufrir la prisión preventiva. ¿Sí? Y se basan precisamente en el último párrafo que dicen estarán de la prerrogativa a criterio del juez de control pueda suceder la acción de la justicia. ¿Sí? Entonces, esto yo considero que esta excepción debería de ser una regla imperativa, o sea, obligatoria, y no que quede a criterio del juez, porque precisamente quedando a criterio del juez, esta excepción se vuelve letra muerta. Entonces, bueno, ya vemos aquí cuál es una de las excepciones o cuáles son las excepciones que se presentan con respecto a la prisión previa como medida cautelar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro. Gracias. Entonces, todo por hoy, y la próxima clase vamos a ver cuándo procede la prisión preventiva como medida cautelar, ¿sí? Y que es fundamentalmente cuando hay signos inequívocos de que se pretende sustraer del ejercicio de la acción. Que tengan un excelente día y cuídense, por favor. Nos vemos Gracias, profesor, el igualmente. próximo mes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.